Este es un tema del que quería hablar hace bastante tiempo y aprovecharé este día de lluvia en Chile para hacerlo. Posiblemente recordarás que Ippo Makunouchi tuvo su último combate en contra un boxeador llamado Antonio Guevara. Este combate estuvo cargado de sentimientos y de un lore bastante grande, de bastante historia detrás. Y todo esto fue debido a ciertos síntomas que tenía Ippo. Al ser el último combate de Ippo como profesional, significa mucho para nosotros, los miembros del fandom. Y hoy quiero hablar qué hubiese pasado si es que Ippo ganaba ese combate, y si es que de igual forma el autor hubiese tomado esta decisión de retirarlo. Por eso vamos a poner un poquito todo en contexto, y bueno, vamos allá. Luego del combate de Ippo en contra Wally y en contra Kojima, ya sabemos que todos estos síntomas comenzaron a aparecer, en temas que ya hemos hablado en muchos videos anteriormente. Pero lo más importante fue luego de su combate en contra Alfredo González, en donde claramente Ippo ya estaba teniendo muchos problemas. Tenía problemas para medir la profundidad, tenía diversos problemas para soportar golpes, y comenzó a tener problemas para otro tipo de cosas, como la motricidad fina que requieres para ayudarle a un mangaka como es Umezawa, o incluso la motricidad fina que puede requerir para hacer una línea recta, algo que vimos a Ippo directamente intentar. Por supuesto también vimos a Ippo sufrir por esto. Ippo se dio cuenta de que algo no estaba bien con su cuerpo, que algo estaba sucediendo muy mal y comenzó a preocuparse. Obviamente ya sabemos todo este tema de Ippo diciendo no estoy roto. La preocupación claramente se empezó a apoderar de Ippo y también de nosotros como fandom. Incluso cuando en el gimnasio Kamogawa ya habían notado que algo no estaba bien con Ippo, era hora de ponerlo a prueba y que realmente Ippo demostrara si es que estaba bien o no. Y eso nos tenía muy tensos. Aquí en el manga ya se había comenzado a hacer diversas teorías de parte del fandom, pero nos vamos a centrar en las que vinieron un poco más adelante. Tuvimos a Ippo expulsado durante un mes del gimnasio. Un mes es poquísimo para recuperarse del daño acumulado. Es muy pero muy poco. Y el punto es que no solo ese mes era poco de por sí, sino que además Ippo no dejó de entrenar. Obviamente no tuvo un entrenamiento tan intenso, o al menos tan brutal y explosivo como tenía anteriormente, pero estuvo utilizando las pesas que se había comprado, estuvo yendo al tema de jugar bolos con las pesas puestas, diversas cosas, caminatas muy largas con estas pesas puestas y moviéndose muy lento, que por supuesto si tú ves a alguien moverse muy lento no es lo primero que piensas que está haciendo un entrenamiento muy explosivo, pero te invito a ti a ponerte muchas pesas en los tobillos y en las muñecas e intentar moverte lentamente. Vas a sentir cómo cada uno de los músculos de tu cuerpo se está tensando. Quizás no tenía un impacto neurológico este entrenamiento, pero definitivamente no ayudó a que Ippo directamente descansara. Y sigue avanzando la historia. Ippo logró perfeccionar el nuevo Dems Roll, o al menos ya lo tenía bastante dominado. Luego de este mes de descanso / entrenamiento, volvió al gimnasio Kamogawa y se aprobó. Es decir, ya era capaz de hacer una línea recta, ya estaba bien de salud, aparentemente todo estaba funcionando perfecto. Pero de aquí ya tenemos que ir a otro tema muy importante, la pelea de regreso de Ippo, en donde nos mostraría el nuevo Dems Roll, en donde nos mostraría el arma que tiene ahora para conquistar el mundo, un arma que debería ayudarle contra los mejores del mundo y una capacidad de la cual sería capaz de superar su última derrota, que había sido en contra de Alfredo González. Es decir, todos esperaban que Ippo mostrara un nivel muy superior al que tenía el mismo Alfredo, ni siquiera el mismo Ippo cuando enfrentó a Alfredo, que Ippo demostrara que era capaz de derrotar a un pugil de aquel nivel. Y creo que en cierto modo este combate es historia. Si es que lo has leído más de una vez, posiblemente lo entiendes a la perfección, pero si es que no, te lo recuerdo un poco. Ippo comenzó dominando, sin lugar a dudas, destrozando a Antonio Guevara. Lo mandó a la lona un par de veces. Ippo ni siquiera había sido capaz de demostrar el Dems Roll que tanto quería, porque apenas conectaba, simplemente mandaba a la lona a su rival, y eso no me sorprende. Es decir, nosotros tenemos claro que Ippo es muy poderoso y que tiene un gran poder destructivo, eso desde siempre, pero imagínense, había estado entrenando su fuerza y sus músculos todo este tiempo antes de este otro combate. Es decir, el poder destructivo que tiene Ippo en su combate en contra de Antonio Guevara es más grande del que ha tenido en cualquier
época de su vida. Y eso es mucho que decir, porque ya había noqueado a alguien de un golpe, ya había roto muchas costillas y ahora era mucho más fuerte que eso. Es decir, Antonio Guevara estaba enfrentando literalmente a un monstruo. Pero de a poco fue avanzando el combate e Hippo comenzó a tener diversos tropiezos y situaciones muy extrañas. Y por golpes que en realidad no deberían ser tan serios, Hippo aparentemente estaba perdiendo la conciencia y se seguía resbalando y cayendo una y otra vez. Todo esto el autor intentó disfrazarlo, es decir, obviamente teníamos que preocuparnos, no era normal, porque Hippo, que estaba siendo tan superior, ahora estaba decayendo. Pero bueno, en verdad teníamos excusas, ¿no? Estaba enfrentando a un zurdo que tiene el otro pie adelante, Hippo supuestamente se había tropezado con este pie, y así sucesivamente iban excusas y excusas y excusas, hasta que ya eran demasiadas, ¿no? Recordando un poco lo que hablaba Nekot en su tiempo, junto a su enfermedad, este era como un interruptor que se iba prendiendo y apagando constantemente. Podías estar en perfectas condiciones, pero una vez alguien aprieta, alguien o algo, mejor dicho, aprieta ese interruptor, todo se va al carajo, literalmente. Y eso fue lo que le pasó a Hippo. Su interruptor cambió y ya no era capaz de controlar su cuerpo. Ya no podía estar normalmente en el ring como solía hacerlo. Por lo que solo se decidió a agradecérselo a su entrenador. Usar el nuevo Dempsey Roll, el que habían ensayado, el que habían practicado, el que habían construido juntos. Esta arma que Hippo le iba a ayudar a conquistar el mundo. Solo se le quería mostrar de modo de agradecimiento. Hippo ya tenía claro que su carrera como boxeador se había acabado. Ganara o perdiera el combate. Para él estaba más que claro. Y en cierto modo para nosotros también estuvo clarísimo cuando comenzó a lanzar ese Dempsey Roll, dando todo este agradecimiento y estas últimas palabras para su entrenador. Y por supuesto también para sí mismo. Mostrarle el último Dempsey Roll en el que habían trabajado juntos. Aquí creo que las cosas del autor las pudo haber manejado muy diferente. Realmente Hippo recibió una contra, tenía sus problemas de profundidad y falló directamente. No es solo que recibió una contra, sino que Hippo nunca hubiese acertado ese golpe porque estaba apuntando a otro lugar. No estaba apuntando al rostro de su adversario. Y es por eso que Hippo fue derrotado. Esa fue la tercera caída y además había sido una contra su Dempsey Roll. Es decir, el daño estaba sobrepasado completamente a lo que un Hippo normal debería ser capaz de soportar. Por lo que era obvio, Hippo había perdido por segunda vez consecutiva y aquí literalmente se había acabado su carrera. Y lo que viene ya es historia. Tenemos todo este arco de Hippo entrenador, de Hippo no sé qué, del discípulo, de estas pequeñas pruebas de que Hippo ya no está enfermo. Pero ¿qué hubiese pasado si el autor hubiese decidido hacer las cosas diferentes? Que Hippo se hubiese podido lanzar ese Dempsey Roll perfecto y haber ganado el combate de una en ese preciso instante. Hippo se podría haber retirado luego de eso debido a los síntomas. No tengo ningún problema en eso. Creo que todos los hubiésemos entendido, aunque nos hubiese dolido, pero al menos habríamos tenido cierta satisfacción, ¿no? No hubiese sido una especie de final trágico. Y para nosotros ya van unos 5 años, casi 6, desde que Hippo se retiró en el manga. Es decir, llevamos 6 años sin ver pelear a Hippo como boxeador profesional. Por lo que, si es que realmente, en vez de tenernos con este hype constante de que estamos esperando que Hippo regrese, si el autor hubiese decidido zanjar la historia de Hippo ahí directamente y enfocarse a los otros personajes, literalmente cambiar un tanto el protagonismo de la obra para que no esperemos que Hippo regrese, sino que tengamos claro que ya se retiró, que no va a volver, creo que quizás hubiese sido una alternativa completamente confiable en el sentido de que lo hubiésemos disfrutado de igual forma. Mucha gente ya dejó de leer el manga porque Hippo se retiró, e incluso ahora que es obvio que la idea del autor es que regrese, de igual forma abandonaron el manga y no han vuelto y no van a volver a leerlo a menos que Hippo regrese. Pero ya van 6 años de eso. Quizás hubiese sido un poco más fácil para el autor literalmente acabar con la carrera de Hippo en ese instante, darle un enfoque completamente diferente al enfrentamiento en contra de Antonio Guevara. Me gustaría saber si para ti ese enfrentamiento con una victoria de Hippo hubiese sido un retiro mucho más satisfactorio, porque en lo personal creo que sí. Aún no entiendo al 100% por qué el autor quiso que Hippo perdiera. Obviamente lo entiendo de un punto de vista narrativo, de una enfermedad, de un hombre que no está bien de salud y que no está pudiendo controlar su cuerpo, tiene mucho sentido, pero para darle un cierre a una obra, porque independiente de que Hippo no haya acabado su carrera y que vaya a volver eventualmente, aunque eso llevamos esperando, como digo, hace 6 años, quizás haberle dado un cierre parcial a la carrera de Hippo nos tendría con menos hype constante que regrese.
con menos este sentimiento de deuda, de que Hippo nos debe algo y de que Hippo aún tiene que demostrar cosas. Y es por eso que creo que hubiese sido mucho mejor que Hippo directamente ganara en ese combate, a pesar de que decidiera retirarse luego. Creo que hubiese sido mucho más satisfactorio y hubiese sido mucho más llevadera todos estos años desde su retiro. Y eso es todo por el día de hoy. Me gustaría saber tu opinión. ¿Te hubiese gustado que Hippo ganara ese combate? Está bien que lo pierda. ¿Te hubiese gustado que Hippo jamás se retirara y tuviese demencia pugilística? Aunque bueno, creo que por ese lado era algo inevitable por la construcción que tenía el personaje. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo. Buenas noches.